Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, luz en tinieblas, trae sanidad. Hola, muy buenos días. Qué gusto y qué placer estar nuevamente en este espacio para que meditemos juntos la palabra de Dios. Ya estamos en el día número 15 con el título Continúa la sanidad por amor. Y hoy corresponde el capítulo número 5, versos del 1 al 18 del Evangelio de Juan. Y bueno, presta mucha atención a esta lectura para que no pierdas ningún detalle. Dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es de, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, en esta porción de la escritura vemos la historia de un hombre enfermo que tenía ya 38 años en esa condición. Y, y bueno, aquí la verdad que nos da tanta enseñanza este pasaje de la escritura, porque quizás nosotros no estemos padeciendo una situación física, pero sí una situación que desde hace muchos años venimos batallando con ella y perdemos toda esperanza. Y incluso nos volvemos pesimistas, pensamos que las cosas no van a cambiar, las cosas van a continuar, siendo iguales, pero la verdad es que cuando nos encontramos con Jesús, las cosas, aún por más difíciles y complicadas que pudieran parecer, en realidad para el Señor todas ellas son posibles. Y vemos aquí en el versículo número 6, dice que Jesús lo vio acostado a este hombre y le dijo: ¿quieres ser sano?
Yo creo que la respuesta más natural es que ese hombre se haya sentido feliz, se haya sentido con gozo, haya dicho inmediatamente, sí, quiero ser sano, claro que quiero ser sano, pero bueno, su condición, la verdad es que le impedía tener esperanza, porque ya habían pasado muchos años. Me imagino que en ocasiones ya había intentado recibir su sanidad, pero no me imagino, realmente la Biblia lo dice. Ya había intentado recibir su sanidad, pero no había tenido la oportunidad, no lo había logrado y pensó que su condición siempre iba a ser la misma. Él le contesta al Señor. Dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. Yo voy y otro desciende antes que yo. Y bueno, ya había comentado, él lo más natural era que hubiera dicho, sí, quiero ser sano. Pero en vez de eso, él comienza con sus amarguras, comienza con sus historias y comienza a decir una serie de cosas que nada que ver con la pregunta que le habían hecho, que si él quería ser sano. Y, y bueno, tenemos que comprender y entender que cuando nos encontramos con el Señor, todo es posible. Nuestra condición puede cambiar de una manera milagrosa y Él en realidad quiere obrar en nuestras vidas. Y luego vemos en el versículo número 14 algo muy interesante. No sé si tú lo notaste, pero dice ahí, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y bueno, debemos de entender que el mayor milagro que nosotros podemos recibir no es una sanidad física, no es una intervención financiera en nuestras vidas, sino más bien el milagro más grande que nosotros podemos recibir de parte del Señor es el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, porque eso en realidad es eterno, eso es para toda la vida. En cambio, pues una sanidad, un milagro, pues es algo temporal que recibimos en esta tierra. Así que tengamos nuestra perspectiva de una manera correcta de cómo son las cosas. Hay personas que solamente quieren recibir su sanidad y se olvidan de Dios, se olvidan de sus caminos, se apartan de Dios y eso no es lo más importante que recibieron, como le sucedió a los 10 leprosos. ¿Lo recuerdas? Solamente uno regresó a darle gracias al Señor y no solamente el que recibió ahora su sanidad, sino el Señor también aún le dio la salvación de su alma. Y por último, bueno, vemos los fariseos, ya saben, todo el tiempo ahí viendo cualquier detalle, cualquier situación en contra de Jesús, porque se sentían celosos, porque pues todos le seguían a él y verdaderamente eh, era evidente que el Señor estaba con el Señor, ellos se sentían llenos de celos. Dice, dice que los judíos en el versículo 16, dice, los judíos procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Luego en el 18 dice, los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, los judíos, ellos entendían claramente lo que implicaban las palabras del Señor. Y en lo que él estaba diciendo, yo soy Dios. En eso ellos no se equivocaban, en lo que sí se equivocaban eran que pues era una verdad lo que él estaba diciendo. Y no le recibieron como tal y ese fue el gran error en ellos. Bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación y que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Jesús, tu nombre vence al enemigo y la maldad. Jesús, por mi familia, declaro